Eran las 7:04 de un lunes por la mañana cuando recibí el correo electrónico. Sin asunto, solo un mensajito alegre de recursos humanos. Demos nuestra mejor imagen, equipo. El maldito emoji de la chispita me golpeó más fuerte que el café quemado de la oficina en mi taza. Me llamo Roberto Ramírez. Tengo 52 años. Vivo en Monterrey, Nuevo León, y he estado en cumplimiento de tecnologías de la información desde antes de que la mayoría de estos payasos supieran cómo restablecer una contraseña. Leí el correo 2 veces, recostándome en mi silla giratoria rota, la que tiene una grieta en el reposabrazos derecho. Las luces del techo parpadeaban de nuevo, reflejándose intermitentemente en la carcasa metálica de la Xerox estropeada frente a mí. El olor a tóner chamuscado siempre era más fuerte los lunes. Ese correo electrónico no era para el equipo. Era para mí. Nadie más en este departamento usa sacos deportivos de franela planchada o botas de cuero pulido. A nadie más le importa un bledo su aspecto, y mucho menos planchan sus pantalones. Pero de alguna manera, yo era el problema. Nota rápida, antes de escuchar, comparte desde qué ciudad o país estás viendo esto. Tampoco era la primera vez que Recursos Humanos hacía esta jugada. Sofía, la gerente, tenía 33 años, pura hoja de cálculo y sonrisas falsas. Llegó el año pasado como si fuera la dueña del lugar, lanzando palabrejas de moda como sinergia e imagen interna, como si fuéramos una especie de startup. Descubrió que yo ganaba 80.000 pesos más que ella en abril. Ha estado encima de mí desde entonces. No importa que lleve 22 años en este trabajo o que haga las cosas que nadie más sabe ni deletrear, cadenas de búsqueda de red, verificación de cifrado, trazabilidad de parches, el trabajo de base. Pero para ella, solo soy el viejo gruñón que se viste como un detective de marca blanca. La cosa es que tengo autorización federal. De alto nivel. No la voy pregonando por ahí. No lo necesito. Esa placa en mi cartera no es una ventaja. Es un seguro. Ella no entiende eso. La única razón por la que a esta empresa se le permite siquiera tocar ciertos contratos es porque yo nos mantengo en cumplimiento. La Secretaría de Gobernación no se anda con juegos con los proveedores. Pierdes a un tipo con autorización, pierdes el contrato. Punto. Pero claro, obsesionémonos con los sacos deportivos e intentemos hacer que el tipo con cicatrices de quemaduras en la mano izquierda por restaurar una matriz de energía frita se sienta como el bicho raro. No respondí al correo electrónico, solo tomé otro sorbo de ese café amargo y abrí los registros de cumplimiento del SOC del fin de semana. Para las 9, supe que iba a ser un día largo. Simplemente aún no sabía hasta dónde iban a presionar. Oí el repiqueteo de sus tacones antes de verla. Sofía venía de nuevo. Se detuvo justo delante de mi escritorio, sosteniendo una taza de viaje de acero inoxidable como si le diera autoridad. Hola, Roberto dijo con voz falsamente dulce. ¿Viste la actualización sobre las expectativas de vestimenta? No me molesté en levantar la vista de la pantalla. Sí. Nada de lo que hay ahí se aplica a mí. Su silencio duró lo justo para molestarme. Luego vino el clic de los tacones y el crujido de una carpeta. Laura, su pequeña sombra, apareció de detrás del archivador como si hubiera estado esperando su señal. Se trata de la unidad, ya sabes. Giré lentamente la cabeza y la miré a los ojos. ¿Unidad para quién? ¿Para el servidor de auditoría? Laura parpadeó como si acabara de recibir una bofetada con una política que no entendía. Sofía no se inmutó. No se trata de señalar a nadie, Roberto. Solo intentamos fomentar un estándar visual más cohesivo. Ya sabes, la óptica externa importa. ¿Quieres óptica externa? Giré mi silla hacia ella. Empieza por el lector de tarjetas de la puerta principal que está roto. Lleva 3 días fuera de servicio. Buena suerte explicando eso en una auditoría SOC 2. Sus ojos se entrecerraron. Esto no es sobre infraestructura. Es sobre presentación. Hizo un gesto hacia mis pantalones. Por ejemplo, esos pantalones de lana vintage podrían parecer, bueno, anticuados. No muy alineados con el tono de la empresa. Tono de la empresa. Me levanté lentamente. Mis botas crujieron contra las baldosas de goma del suelo.
Estos pantalones tienen más integridad que el servidor de correo electrónico que su equipo migró de forma desastrosa el mes pasado. Laura emitió un sonido, mitad jadeo, mitad risa, pero se lo tragó cuando me volví hacia ella. Sofía se cruzó de brazos. Nadie está cuestionando tus habilidades técnicas, Roberto. Pero cuando los clientes entran por esa puerta, las primeras impresiones importan. Puedes ser brillante, pero sigues representando visualmente a la empresa. Hizo un gesto hacia los carteles de cumplimiento colgados en la pared, que apenas estaban rectos. Solo queremos que todos sientan que son parte de algo, Roberto. Eso incluye vestirse como un equipo. Esto no es una liga de voleibol. Es un subcontratista federal. Mi trabajo es asegurarme de que nadie filtre accidentalmente 10.000 registros cifrados a la red. Y hago ese trabajo todos los días sin necesidad de pantalones kakis o un polo de la empresa. Carlos pasó justo en ese momento, mi gerente directo, de unos 40 y tantos, pasivo como el tofu, con los kakis planchados a la perfección. Sus ojos se dirigieron hacia nosotros, vio la tensión y siguió caminando como si nada. Clásico de Carlos, siempre ausente, incluso cuando está en su escritorio. Sofía inclinó la cabeza. Roberto, si vamos a construir una cultura de respeto mutuo, no podemos tener excepciones solo porque alguien lleve aquí un tiempo. Me incliné, más tranquilo que nunca. Esto no se trata de respeto. Se trata de que estás encabronada porque te supero en rango sin siquiera intentarlo. Eso dio en el blanco. Sus fosas nasales se ensancharon un poco. Laura se movió incómoda, agarrando su carpeta como si pudiera salvarla. Agarré la esquina de una carpeta de políticas de mi escritorio y la abrí. Página 32, subsección E. Los empleados con autorización federal pueden adherirse a la vestimenta reglamentaria externa siempre que no viole las normas de decencia. Así que, a menos que me estés acusando de indecencia, te sugiero que lo dejes estar. Ella no se movió. Yo no parpadeé. Carlos ya estaba a mitad del pasillo para entonces, una puerta cerrándose tras él, fingiendo que no había oído ni una palabra. Sofía se enderezó la chaqueta, lanzó una mirada a Laura y dijo, revisitaremos esto en la próxima sincronización cultural. Estaré esperándolo, dije y me volví a sentar. Se fueron juntas, susurrando. Laura miró hacia atrás una vez. No las vi irse. Simplemente abrí el manifiesto de parches de seguridad y seguí trabajando. Su pequeño juego de poder era torpe, predecible y estaba lejos de terminar. A media tarde, estaba en la sala de descanso esperando que el microondas terminara de masticar mi triste pastel de carne sobrante. La sentí entrar antes de darme la vuelta. El mismo perfume, el mismo clic de esos tacones caros. Sofía, ruidosa y presumida como siempre. Laura no estaba muy lejos, sosteniendo su estúpida carpeta como si necesitara apoyo emocional. Vaya, dijo Sofía, lenta y fuerte, lo suficiente para que la sala la oyera. Muy de drama de detectives. Laura bufó, no pudo evitarlo. Dos desarrolladores que estaban junto a la nevera miraron, y luego fingieron inmediatamente que no lo habían hecho. Uno abrió un topo chico que claramente no quería. No me inmuté, solo seguí viendo girar el microondas. Sofía se acercó. Solo queremos asegurarnos de que la imagen de nuestro equipo refleje nuestros valores. Sus ojos no estaban en mi cara. Estaban en mis gemelos. De latón personalizados, sencillos pero pulidos. Me volví hacia ella, tranquilo. Tus valores no están por encima de la ley federal. Su expresión no se quebró, pero vi el tic en su mandíbula. Se inclinó, en un falso susurro pero lo suficientemente alto como para que se oyera. Sabes, con todo el trabajo sensible que se avecina, quizás deberíamos parecer fiables. La miré fijamente, sin parpadear, sin sonreír. Fue entonces cuando lo entendí. No se trataba de sacos o pantalones o algún memorando de recursos humanos de LinkedIn. Estaba pescando información. Había visto algo. Quizás había vislumbrado la placa de autorización de la Secretaría de Gobernación que guardaba detrás de mi identificación. Quizás había oído una de las llamadas de registro de búsqueda encriptada que hice el viernes por la tarde. Estaba hurgando, pero no porque quisiera entender, sino porque quería tenderme una trampa. ¿De verdad quieres hablar de parecer fiable?, pregunté.
Hablemos de ese cortafuegos multiinquilino que aprobaste sin verificar la configuración. O quizás del software de gestión de incidencias de terceros no verificado que está filtrando metadatos al entorno equivocado. Su sonrisa titubeó. La tenía. Creo, dijo lentamente, que necesitamos reevaluar quién está alineado con la dirección a largo plazo de la empresa. Y yo creo, respondí, que estás a una espada de Excel de hacer estallar un contrato federal. Detrás de ella, Laura parecía querer fundirse con la máquina expendedora. Cuidado, Roberto, dijo Sofía. El tono importa. Me acerqué un paso, solo un pie adelante. Y también la responsabilidad legal. Nadie se movió. El microondas pitó. Metí la mano, saqué mi almuerzo y la miré directamente a los ojos. Llevo haciendo este trabajo desde antes de que te graduaras, dije. Crees que estás al mando, pero ni siquiera sabes a qué juego estamos jugando. Sofía parpadeó. No se esperaba eso. Ni las palabras, ni la calma. Quería que levantara la voz, que estallara, que perdiera el control, algo que pudiera documentar. No le di nada de eso. Pasé junto a ella y Laura sin decir otra palabra, el calor de la bandeja de plástico quemándome la palma. Sabía lo que venía después, y estaba preparado. Acababa de terminar el último bocado del pastel de carne de microondas cuando Outlook volvió a sonar. Asunto de recursos humanos, atención inmediata. Hora, 3:13 de la tarde, lugar, sala 4B. Sin cuerpo de texto, sin contexto, solo eso. Cerré el mensaje, bloqueé mi pantalla y me levanté lentamente. Nadie en la oficina me miró a los ojos mientras pasaba. Ni los desarrolladores junior, ni el administrador de sistemas 3 cubículos más allá. Ni siquiera Carlos. Especialmente no Carlos. La sala 4B era el tipo de cubículo de conferencias sin ventanas que olía a estrés y cera para suelos con aroma a limón. Abrí la puerta. Ya estaban allí. Sofía, Laura y Jim, el gerente senior de operaciones, sentados rígidamente como si alguien acabara de enseñarle lo que significaban recursos humanos esa mañana. Sofía ni siquiera levantó la vista de su tableta. Roberto, adelante, siéntate. Me quedé de pie. No perdamos el tiempo. Jim se aclaró la garganta. Rescindimos tu contrato de trabajo con efecto inmediato debido al incumplimiento repetido del código de vestimenta y a continuos problemas de comportamiento. Directo de un guión. Voz plana, manos cruzadas. Miré directamente a Sofía. ¿Esto es por un saco deportivo? Sonrió con suficiencia. Entre otras cosas. Laura deslizó una pila de papeles sobre la mesa como si estuviera jugando al póker. Aquí está tu paquete de despido. Detalles de la indemnización, cláusula de confidencialidad, calendario final de nóminas. ¿Lo ojeé? Ni una sola palabra sobre protocolos de seguridad. Ninguna mención a la autorización. Ni siquiera una casilla para marcar sobre la cadena de custodia o la entrega de equipos. No tenían ni idea de lo que estaban tocando. Jim se movió como si también lo sintiera pero no lo entendiera. Se dan cuenta, dije, con voz tranquila, de que una autorización federal no es una membresía de gimnasio que cancelas por correo electrónico. Sofía se reclinó, cruzando una pierna sobre la otra. Supongo que ya no será necesaria. Miraba más allá de mí, a mi pantalla detrás del cristal. Me giré. Todavía bloqueada, todavía iluminada. Una alerta parpadeaba en la parte superior. Segó. Registro. Vencido. Rojo. Negrita. Parpadeando. Lo vio. No le importó. Me volví hacia la mesa. Lento y en silencio. Dejé los papeles. Acaban de despedir al único tipo en este edificio que mantiene su contrato federal legal. Jim abrió la boca como si quisiera preguntar algo, pero no lo hizo. Sofía se encogió de hombros con rigidez. Hemos consultado a los abogados. Consultaron a su abogado, dije, no al de ellos. Nadie respondió a eso. Salí sin hacer ruido. Cogí la caja de cartón que siempre guardan debajo de la impresora para los envíos de tóner.
Metí mi placa, mi memoria USB de respaldo y la taza de cerámica que tenía desde 2008, la que tenía el logo de la antigua agencia medio borrado. Mis botas resonaron en el pasillo. Las luces de mi escritorio seguían encendidas. Ni una sola persona levantó la vista mientras salía. Ojos en los teclados, ojos en los teléfonos, ojos en cualquier sitio menos en mí. Hasta que llegué al vestíbulo. Ahí fue cuando cambió. Entré en el vestíbulo con la caja bajo un brazo, la placa enganchada en la parte superior como un maldito accesorio. La chica de la recepción levantó la vista, esbozó una media sonrisa nerviosa y luego cogió rápidamente el teléfono sin ningún motivo. No me apresuré, solo caminé con paso firme, mis botas golpeando suavemente el suelo de baldosas. Estaba a 3 metros de las puertas de cristal cuando se abrieron. Entraron 2 hombres. Trajes azul marino impecables, cortes de pelo al rape, hombros cuadrados como si nunca hubieran perdido una pelea. Sellos de la Segov en sus solapas. No del tipo de auditoría de tecnologías de la información, sino de los de verdad. Escanearon la sala rápidamente, como si ya lo hubieran hecho antes. Ni una palabra a la recepcionista. El más alto habló primero. Necesitamos a su jefe de seguridad y al director ejecutivo. Ahora. Su tono decía que no era una petición. Me hice a un lado, con la caja todavía en la mano, y me senté en el banco del vestíbulo junto a la planta de ficus de plástico. No hablé, no me moví. Solo esperé. 5 minutos después, sonó el ascensor. El director ejecutivo, Daniel Algo, nunca me molesté en aprenderme su apellido, salió corriendo como si el suelo estuviera en llamas. El pelo revuelto. La corbata torcida. Vio a los agentes y se enderezó a medio paso. Hola. Sí, por supuesto. Soy Daniel. Soy él. El agente más bajo lo interrumpió. Se le informó de la supervisión de cumplimiento vinculada a la autorización de seguridad nacional. Daniel se quedó helado. Bueno, nosotros. Creo que eso se gestionó internamente. Sofía apareció justo detrás de él, con la cara roja, tropezando en la escena como si estuviera persiguiendo su carrera por las escaleras. Clavó sus ojos en los míos desde el otro lado de la sala. Roberto, espera. Hablemos, dijo Daniel, acercándose a mí, con la mano medio levantada como si esperara un apretón de manos. Claramente ha habido algún malentendido. No me levanté. Tendrá que concertar una cita. Sofía parpadeó como si acabara de recibir una bofetada. Daniel abrió la boca, la cerró y luego se volvió hacia los agentes con una sonrisa pálida y nerviosa. Me levanté entonces, caminé hacia las puertas, despacio. El agente más alto se interpuso en mi camino y levantó su placa. ¿Señor Ramírez? Asentí. Nos gustaría hablar con usted. Miré a Sofía una vez. No me devolvió la mirada. Estaba demasiado ocupada tratando de no desmoronarse delante del director ejecutivo. Claro, dije. Hablemos. Salimos al aire limpio de septiembre. Sin esposas, sin carpetas, sin advertencias. El agente más alto me entregó un sobre blanco liso. Se pondrán en contacto con usted a través de canales seguros en un plazo de 72 horas. Esta ubicación está ahora bajo revisión preliminar. El más bajo añadió, su autorización sigue activa. Necesitamos su visión. Eso fue todo. Sin alboroto, sin espectáculo. No me estaban interrogando. Me estaban trasladando, ascendiendo. Dentro, a través del cristal, vi el caos florecer como el moho. Gente al teléfono, la seguridad tratando de parecer útil. Sofía paseándose como si acabara de darse cuenta de lo profundo que era el agua. Había intentado tender una trampa y había caído ella misma. Guardé el sobre en mi saco. Me despidieron como si fuera desechable. Ahora ni siquiera eran dueños del edificio. Miré a los agentes. ¿Necesitan algo más de mí ahora mismo? Solo esté preparado, dijo uno de ellos. Asentí y caminé hacia mi camioneta como si tuviera todo el tiempo del mundo. A través de las ventanas de cristal del vestíbulo, los vi ser conducidos a la gran sala de conferencias de arriba. Oficina de esquina, mesa larga, demasiadas sillas, todo estilo,
nada de sustancia. No me fui lejos. Me quedé fuera, junto al asta de la bandera, con la caja todavía en una mano, el sol cruzando la acera. No necesitaba estar dentro para saber cómo se estaba desarrollando todo. El agente Morales, el alto, dejó caer una pesada carpeta sobre la mesa de cristal. No se sentó, se quedó de pie, con la chaqueta aún abrochada como si nunca hubiera estado fuera de servicio en su vida. Daniel, el director ejecutivo, se inclinó y la abrió con dedos temblorosos. Sus ojos saltaban de línea en línea, esperando aterrizar en algún lugar seguro. Tiene que haber una cláusula, tartamudeó. ¿Verdad? ¿Algo que podamos hacer? ¿Algún plazo de corrección? Morales no parpadeó. Su contrato federal queda anulado. Silencio. Continuó, el manejo indebido de personal con autorización es un incumplimiento directo. Desencadenaron una revisión automática en el segundo en que terminaron la autorización sin notificación ni contención. Sofía estaba de pie a un lado, con los brazos cruzados, el rostro pálido. Intentaba parecer neutral, como si no fuera culpa suya, como si no hubiera tirado la primera ficha de dominó. Morales no la dejó esconderse mucho tiempo. Las cadenas de memorandos internos identifican a una tal Sofía Montemayor como el punto de origen de la violación. Se volvió hacia ella. ¿Es usted? Ella asintió, apenas. El agente más bajo levantó una tableta y tocó 2 veces. Su tarjeta de identificación se desactivó al instante. Un pitido agudo del escáner de la pared junto a la puerta, seguido de una luz roja. Bloqueada. Sofía miró su placa como si la hubiera traicionado. Laura, que se había quedado congelada detrás de ella, no dijo una palabra, simplemente se escabulló por la puerta, con la carpeta apretada contra el pecho como si le debiera algo. Daniel se dejó caer en la silla más cercana como si le fallaran las rodillas. No lo sabíamos, dijo, con la voz quebrada. Solo era el código de vestimenta. Morales lo fulminó con la mirada. Creyó que se trataba de unos pantalones. Se inclinó hacia adelante, con las manos planas sobre el cristal. Se trataba del protocolo. Desde fuera, lo vi todo desarrollarse. No me moví. Morales empujó la carpeta sobre la mesa y volvió a hablar, claro y final. Han perdido la elegibilidad para contratos por un mínimo de 5 años, sujeto a revisión. Si hubiera pasado un día más, esto habría sido una investigación en lugar de un cierre. Daniel se llevó la cabeza a las manos. Nadie lo consoló. Sofía se quedó allí parpadeando, como si quizás si se quedaba lo suficientemente quieta, esto no estaría sucediendo. Pero sí lo estaba. Todas las pantallas de la oficina se apagarían pronto. Sistemas bloqueados, acceso revocado. El contrato era la columna vertebral de todo el edificio. Sin él, solo eran otra empresa privada con demasiados gerentes y pocos cerebros. Y yo seguía fuera, tranquilo, observando, porque a veces no necesitas quemar un lugar. Simplemente dejas que ellos mismos enciendan la cerilla. Cuando volví a entrar, el cambio fue instantáneo. Las mismas personas que no podían mirarme a los ojos esa mañana, ahora me miraban fijamente, susurraban. Algunos intentaron sonrisas débiles como si de repente fuéramos viejos amigos. No les di nada. Ni un asentimiento, ni una mirada. Mis botas resonaron en el pasillo alfombrado como una marcha fúnebre. Pasé junto a Carlos, que todavía fingía revisar algo en su monitor, con el rostro blanco y los labios apretados. No habló. Sabía que era mejor no hacerlo. Pasando el área de trabajo común, reduje la velocidad junto a mi antiguo escritorio, todavía intacto. El monitor brillaba en modo de espera, el indicador de inicio de sesión parpadeando. Mi placa seguía activa. A un solo inicio de sesión de detonar un contrato federal de 1.000 millones de pesos. Unos cuantos de DevOps se apiñaban junto al armario de los aperitivos. Uno de ellos dijo, ese es él, lo suficientemente alto para que yo lo oyera. No dejé de caminar. Los agentes me flanquearon de nuevo. Los mismos trajes, parecían tranquilos, pero esta vez era obvio. No estaban escoltando un problema. Estaban protegiendo un recurso, a mí. Daniel, el director ejecutivo, vino corriendo por el pasillo,
con el pelo peor que antes, el sudor asomando por el cuello. Roberto jadeó. Mira, puede que hayamos sido un poco precipitados antes. Hay margen para un ajuste. Compensación, un ascenso, un aumento del 15%, al menos. Me detuve solo una vez. El aumento que te puedes permitir no cubrirá la terapia que necesitaría para olvidar este lugar. Silencio. Silencio absoluto. Laura no estaba por ningún lado, probablemente en su coche buscando en Google cambios de carrera. Sofía, la última vez que la vi, seguía bloqueada fuera, paseando detrás del cristal esmerilado, viendo cómo la empresa se derrumbaba a través de su propio reflejo. Los agentes abrieron las puertas principales sin decir palabra. Salí al sol, con la misma caja en la mano, el mismo saco por el que intentaron despedirme. Nadie me siguió. No miré atrás. Estaba a 10 pasos del bordillo cuando el agente Morales me alcanzó. No se apresuró, solo igualó mi paso y me entregó una tarjeta blanca lisa. Sin título, sin logo, solo un número. Subcontratamos la supervisión cuando los contratistas principales colapsan, dijo, tranquilo como siempre. ¿Interesado? La hice girar entre mis dedos. Acabado mate, fría de su bolsillo. Supongo que la paga es mejor. Morales esbozó una leve sonrisa. Y los idiotas son más fáciles de detectar. Me guardé la tarjeta sin decir palabra. Detrás de nosotros, el edificio seguía desmoronándose. Oía gritos ahogados desde el piso de arriba. Alguien dejó caer algo pesado. ¿Una impresora, quizás, o una ilusión? Sofía Montemayor lo había perdido todo por un error tipográfico y un abuso de poder. Pensó que podía pulsar un botón sin leer el manual. Interpretó mal el trabajo, interpretó mal el sistema, me interpretó mal a mí. Respiré hondo, lento y constante. Aire limpio de septiembre. Sin hedor a tóner, sin políticas de pasillo, solo la calle, la luz del sol y el zumbido de los motores en la distancia. Mi placa, la de verdad, todavía estaba caliente dentro del bolsillo de mi saco. Morales no dijo nada más. No tenía por qué. Sabía lo que era esto. No un nuevo trabajo, no un ascenso, un cambio. Estaba siendo reubicado, se me estaba dando confianza, estaba siendo utilizado de la manera en que debía ser utilizado por personas que entendían lo que estaba en juego. Caminé hacia mi camioneta. Que reconstruyan, murmuré. Esta vez sin mí para limpiar su desastre. Subí, dejé la caja en el asiento del copiloto. Sin música, sin radio, solo el motor, los neumáticos, el ritmo tranquilo de un hombre que no devolvía los golpes porque no tenía por qué hacerlo.